Y nos vamos ahora para Bruselas, en donde se encuentra el presidente Gustavo Petro participando en la cumbre de la CELAC. Allí se producen varias noticias, una de las más importantes tiene que ver con la paz y con esa mesa de diálogo con las disidencias de las FARC. ¿Qué pasó? Bueno, nuestra enviada especial, Karina Soler, nos cuenta, nos tiene los detalles. Karina, buenas noches. Hola Paula y televidentes, así es, la política de paz del gobierno del presidente Gustavo Petro sigue siendo la protagonista en las giras internacionales. Hoy el presidente Gustavo Petro oficializó que el gobierno de Venezuela será país garante en los diálogos con las disidencias de las FARC, aunque a través de las redes sociales, si bien no rechazó la propuesta, dijo que falta discutirla en la mesa y no deben ser decisiones de manera unilateral. La cumbre de la Unión Europea, CELAC, que se adelanta en Bruselas, fue el escenario elegido por el presidente Gustavo Petro para que en la búsqueda de seguir avanzando en el proceso con las autodenominadas Estado Mayor Central de las FARC, dar a conocer que Venezuela es uno de los países garantes con este grupo al margen de la ley. Siempre ha estado dispuesta, el territorio colombiano está dispuesto al diálogo. De hecho, Venezuela es garante en los dos procesos de paz que se adelantan. Y ha sido también espacio territorial para los diálogos. En esa medida nosotros estamos dispuestos a hacer espacio para un diálogo democrático sobre Venezuela. Ante la revelación, las disidencias de las FARC, comandadas por Iván Mordisco, se pronunciaron a través de las redes sociales. No se ha discutido y no hace parte aún del consenso entre las partes que estamos en proceso de acercamiento. Sin embargo, la FARC no se cierra la posibilidad de que sea Venezuela país garante. Lo que sí pide es que sea una decisión no unilateral, sino bilateral. No rechazamos esa posibilidad, pero debe darse espacio para la discusión. Basta de decisiones unilaterales. Y volviendo a repetir el esquema de países garantes con las FARC, como en el proceso adelantado por el expresidente Juan Manuel Santos, el presidente cubano se pronunció anunciando que estaría dispuesto nuevamente a ser país garante, pero que la propuesta aún no se encuentra sobre la mesa. Nosotros estuvimos en el proceso de paz con FARC y ahora estamos en el proceso con el ELN. Lo que nos pidan que esté a nuestro alcance, siempre estaremos dispuestos para apoyar. Recientemente, el gobierno expidió la resolución oficializando su equipo negociador, el cual estaría a la cabeza de Camilo González Pozo y otros miembros, entre los que se encuentra Fabio Valencia Cosio, exministro del expresidente Álvaro Uribe. Y vuelve y juega. En busca de unas elecciones transparentes y democráticas para Venezuela, se volvieron a encontrar los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, Argentina, Alberto Fernández, Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y Colombia, Gustavo Petro. Pero en la mesa también estaba la oposición y el oficialismo. Pero ¿cómo ve el gobierno de Nicolás Maduro esta iniciativa del presidente Gustavo Petro? Bueno, Venezuela siempre da bienvenida a todo lo que quieran ayudar. Y pasando de la política de paz, ahora pasaremos a la propuesta del presidente Gustavo Petro y es una nueva economía descarbonizada para Latinoamérica. Esa es su principal propuesta en la cumbre de la CELAC y la Unión Europea. Con más de 50 países dio inicio la cumbre de la Unión Europea CELAC, entre los que se encuentran jefes de Estado de Europa, Latinoamérica y del Caribe. Su instalación estuvo liderada por los presidentes temporales de ambos bloques, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Rafael González, y Pedro Sánchez, presidente del gobierno español. Y es que a su llegada a la cumbre, el presidente Gustavo Petro pidió que en la región se discuta la posibilidad de una nueva economía descarbonizada. Una sociedad en pos de una nueva economía descarbonizada, ojalá. Se espera que su intervención gire en torno a esta propuesta, así como su política de la transición energética, la lucha contra el cambio climático y su reiterada propuesta de cambiar deuda externa a cambio de acción climática. Y es que este último punto a la fecha no ha logrado consensos para ser incluido en la declaratoria de clausura en donde Colombia recibe la presidencia pro tempore de la CELAC para el 2025. Es decir, que esta misma cita se repite ahora desde Cartagena de Indias. Y no solamente el presidente Gustavo Petro da de qué hablar en medio de su gira internacional. Lo propio hace la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien también se encuentra aquí, pero no en compañía del presidente Petro, sino anunciando un convenio de más de 255 millones de dólares para la segunda línea del metro de Bogotá, que iría de Suba a Engativá.
Hemos recibido el segundo convenio de cofinanciación para nuestra segunda línea del Metro Bogotá, la que va a ser subterránea a Suba y Engativá. Lo hemos recibido de la CAF, 255 millones de dólares. Y la segunda línea del metro, la Petar Canoas y proyectos de ciberseguridad hacen parte del pipeline de proyectos que financiarán la Unión Europea y la CELAC. Y de aquí nos vamos con el primer aporte concreto. 255 millones de dólares para la segunda línea del Metro Bogotá, al fin la primera subterránea que llegará a Suba y Engativá. También hablamos con el presidente de la Corporación Andina de Fomento, Sergio Díaz Granados, quien nos entregó detalles de cómo se logró este acuerdo. El proceso que se ha iniciado de los estudios y camino al cierre financiero se acelera con la aprobación de esta operación. La semana pasada el ministro de Hacienda, el ministro de Comercio, que hicieron parte del directorio de CAF, autorizaron los recursos y hoy nos complace haber firmado ya este contrato entre la empresa Metro de Bogotá y la CAF, con la presencia de la alcaldesa aquí en Bruselas en el marco de la cumbre de América Latina, el Caribe y Unión Europea, porque además aquí lanzamos hoy esta gran plataforma de inversiones de Europa hacia América Latina y el Caribe, y estos proyectos, el de movilidad, el de la Petar de Canoas y otros, están incluidos como parte de las iniciativas que queremos financiar en los próximos años. Y es que ante la firma de este convenio para la segunda línea del Metro de Bogotá, el presidente Gustavo Petro reaccionó, pues recordemos que hay diferencias entre los dos mandatarios. Hay que hacer la primera línea. En medio de la cumbre que se adelanta aquí en Bruselas, el presidente Gustavo Petro confirmó la visita de Estado del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien estará el próximo 7, 8 y 9 de septiembre en Cali, Valle del Cauca, pues allí se adelantará la cumbre de la política antidrogas que pretende adelantar el gobierno del presidente Gustavo Petro. Desde Bruselas, Bélgica, Ingrid Karina Soler. Karina, pues gracias por este muy completo informe. Mañana nos volvemos a ver. Mauricio, muchas noticias, muchos anuncios llegando desde Bruselas en el marco de esta cumbre de la CELAC, pero si le parece, concentrémonos como en esta noticia de cuál sería el papel de Venezuela en estos diálogos con las disidencias de las FARC, porque es que aquí, bueno, no solamente tenemos una noticia grandísima, sino también un desmentido otra vez por parte de grupos al margen de la ley al presidente, y se pregunta uno por qué ese afán de salir corriendo con anuncios para que después pues lleguen y le digan que es que no, que eso no era así. Además el tono de las disidencias diciendo basta ya de anuncios unilaterales, eso no deja una buena lectura. Paula, hay que tener presente que la gente dice en términos generales cómo es que el presidente Petro se anticipa en estos días a anunciar a Venezuela como país garante. No es en estos días. Devuélvanse ustedes a revisar lo que sucedió septiembre del año pasado. Septiembre del año pasado fue la primera comunicación del presidente Gustavo Petro al presidente Nicolás Maduro pidiéndole que Venezuela fuera país garante de los procesos de paz que se adelantaran con distintos grupos en Colombia. Antes de que habláramos de ceses al fuego, antes de que se supieran las agendas, antes de cualquier cosa, ya había entronado el gobierno de Gustavo Petro al gobierno de Nicolás Maduro como garante de los procesos de paz. Por lo tanto, esto es historia vieja. Ahora, la reacción de las disidencias en realidad es medio patética. Y no lo digo porque no se deba acordar eso, por supuesto que tienen razón que esa clase de temas se deben acordar en la mesa de negociación o en la mesa de diálogo. Lo digo por el tonito, lo que señala Paula, basta ya de anuncios unilaterales, mejor dicho, como haciéndole así al gobierno, y no sé si será que es que la situación entre las dos partes está como para que le haga de cachetear al gobierno antes de sentarse a conversar ni siquiera. Acuérdense ustedes que ya existía un acercamiento del gobierno con estas disidencias de Iván Mordisco hasta que estas disidencias asesinaron 4 menores de edad indígenas que se les estaban escapando de un reclutamiento forzoso. Se paró el proceso y ahora se está retomando con eso. Basta ya de declaraciones unilaterales, vamos a ver a dónde terminan. Pero vamos al meollo del asunto. ¿Tiene sentido sí o no que Venezuela sea país garante? Hay dos caras de la moneda. Garante de estos procesos de diálogo y procesos de negociación. Dos caras de la moneda. La primera, la gente que dice, hombre, ¿cómo van a poner de país garante a un país
que ya supimos la semana pasada que le pasó dineros a las FARC en su momento, que lo dijo un general venezolano en declaraciones que reseñamos aquí en el noticiero. ¿Cómo van a poner de país garante al que tiene allá como si fuera un tapo remacho, no juego más, a los grupos alzados en armas que se cruzan al otro lado de la frontera cada vez que cometen algún ilícito y allá nadie los puede tocar? ¿Cómo puede ser ese país garante? La otra cara de la moneda. Ese país es clave, fue clave como país garante en la negociación del gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC, una negociación que terminó siendo exitosa en el marco de lo que pretendía y allí jugó un papel importante Venezuela, pero también tiene que ser país garante justamente por todo lo que acabamos de decir, porque si allá se refugian los delincuentes, si allá se refugian las guerrillas, los grupos subversivos, pues Venezuela tiene que jugar un papel en ese sentido. ¿Lo jugará con seriedad, sí o no? Dicen los que saben que en esta ocasión las cosas son a otro precio, porque Estados Unidos, que está buscando bajarle la presión a las sanciones a Venezuela, está pidiendo como contraparte que Venezuela colabore mucho más decididamente en el proceso de paz colombiano. Eso dicen los que saben, no es fuente oficial, no es fuente formal, pero habrá que creerles a esos analistas que están bien dateados.